Palomitas, que es el dueño del lugar y el creador de este lugar, que siempre está, bueno, abierta las puertas para los amigos. Aquí hacen mucho teatro, y además hacen mucho teatro de calidad, dan clases de canto, dan clases de doblaje, dan clases de actuación. Entonces, pues aquí también nos están recibiendo como un nuevo lugar, una nueva casa para los marcianos y los extraterrestres. ¡Bravo! Ya se me dan ganas de hacer stand-up aquí, ¿no? Sí. ¿A poco no se presta? Claro. A ver, ahí va. ¿Qué diferencia hay entre hola, soy marciano Dovalina y soy alcohólico? Y hola, soy marciano Dovalina y soy abducido. A ver, no eres abusivo. En 3 semanas se los digo para que vengan a ver mi show de stand-up. Ah, Entonces aquí es la primera. De hecho, sí, estaría padre, ¿no? Hacer aquí un open de chistes extraterrestres. sí. Entonces hay que organizarlo. Hoy nos vamos a poner serios por el invitadazo que tenemos. Y pues vamos a arrancar. Creo que la mayoría vio el flyer. Hoy vamos a hablar de un tema muy poco hablado en el derecho, más bien en el tema del fenómeno OVNI. Y además ha sido un tema que incluso cuando saqué el flyer, la mitad de las personas que lo veían se sorprendían y como diciendo, ¿a poco existe esto? Y la otra mitad se reían, ¿no? O sea, diciendo, ¿a poco existe esto? ¿No? Es algo que con diferente contexto. Y sí es un tema muy visible para muchos, muy fantástico, pero es un tema que ya tiene más de 40 años de manera seria, de manera formal, sobre todo en otros países. Más de 70, ¿verdad? En 1954, más o menos, por ahí, nace el derecho interplanetario. Y bueno, hoy vamos a tener aquí a un experto que tiene 40 años investigando el tema del derecho interplanetario, que incluso ha metido leyes, legislaciones a la Cámara de Diputados, que ya hablaremos de toda esa trayectoria. Nuestro querido amigo Horacio Campos, el licenciado Horacio Campos, para quien pide un fuerte aplauso. Y nada más, antes de arrancar, pues los pongo un poquito en contexto, ¿no? También de cómo llegó aquí, de cómo nos conocimos. Muchos de ustedes no saben, pero además de cine, yo estudié un rato criminología, le metí mucho a esta parte también del derecho, de derechos humanos, y hace 6 años me encontré con este tema de derecho interplanetario. Y empecé a estudiarlo por mi parte, empecé a investigar, había muy poca literatura, muy pocos libros. Hace 2 años y medio regreso al fenómeno OVNI y empiezo a escribir sobre OVNIs en el Heraldo. Y un tema que yo que nunca se había escrito, por lo menos en México, en un periódico, era derecho interplanetario. Saco una nota, una columna sobre el derecho interplanetario y a los 3 días coincido con mi querido amigo Horacio y pues me emociono porque me doy cuenta de que hay alguien en México pues con esta trayectoria en ese tema, un experto que además me ha compartido muchísima información, me ha guiado en un libro que estoy escribiendo sobre el tema también. Y nos conocimos bien chistoso porque el 12 de abril de hace 2 años se hace una primera audiencia en la Cámara de Diputados sobre el fenómeno OVNI. Y en julio, después de esta audiencia, en julio los diputados arman una plática sobre un tema que eran los como protocolos de defensa sobre tecnología y qué podíamos hacer en caso de que el fenómeno OVNI se diera aquí en México, ¿no? O en el mundo en general. Pero bueno, esta plática era sobre México, sobre qué podíamos hacer, cómo podíamos legislar. Nos invitan a 15 personas a ese debate y solo 2 personas hablamos del tema. Todos los demás hablaron de sus contactos con los extraterrestres y de las veces que los subieron a las naves y de todos los mensajes que les dieron. Entonces, pues los diputados nos tomaron a burla porque nos estaban recibiendo para algo serio y pues la plática terminó siendo, además como muy ególatra, ¿no? Porque cuando uno decía que a uno lo habían subido a la nave y se lo habían llevado una vez, el que seguía se lo habían llevado 3 veces, el que seguía se lo habían llevado 7 veces. Entonces, los otros cuates estaban ahí burlándose. Y nosotros sí hablando de leyes, de legislación, de cómo podríamos meter el fenómeno OVNI desde el nivel primaria, secundaria, qué tipo de protocolos podría haber en dado caso de que agarre y se cae un OVNI aquí en el Zócalo, así un poquito como el terremoto, ¿no? Después del terremoto del 85, todo el tiempo escuchábamos, no corro, no empujo, no grito, conservo la calma, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué podríamos hacer, no? Trasladarlo en dado caso de que eso se diera con el fenómeno OVNI. Y bueno, así tuve contacto con el abogado. Lo invito al Coffee Wap hace 2 años, justo a dar
una plática sobre el tema, que también de eso vamos a hablar, en qué ha cambiado. Sí, ¿qué ha cambiado? En 2 años, aquí en México, sobre todo el tema del derecho interplanetario. Pero bueno, te cedo el micrófono para que los pongas un poquito en contexto de qué es el derecho interplanetario y ya nos vamos mucho sobre preguntas y algunos casos e información que nos traes. Bueno, muy buenas tardes. Agradezco a todos a todas y todos aquí los presentes su amable asistencia. Usualmente no participo en eventos. Siempre trato de mantener así un perfil, yo digo que al Armando Manzanero, ¿verdad? Un perfil bajo. Acotación, es músico y es un gran músico, además. Tuve el gusto además de abogado. Don Armandito Manzanero, en paz descanse, que tuvimos apenas, celebramos su 5º aniversario de que partió de este plano existencial y en paz descansa por un excelente ser humano. Yo agradezco mucho la presencia de ustedes y sobre todo la invitación de Marcelo Dovalina, que ha sido la persona que me ha apoyado muchísimo en este tema, como ningún otro. Y también recibo el apoyo de ustedes al asistir. En 2 años han pasado cosas que no se habían registrado en la historia de la humanidad, no en años, no en décadas, en siglos enteros. Debemos sentirnos afortunados que en México hay un foro llamado Café Guapo, donde puede uno expresar libremente, sin ninguna cortapisa, lo que piensa uno del fenómeno extraterrestre, pero algo muy importante, desde un punto de vista objetivo. A veces no, pero tratamos. Bueno, claro, bueno, siempre es bueno leer alguna historia, algún cuento, alguna leyenda para distraernos. Pero también se tratan cuestiones de carácter objetivo, que es lo que yo les vengo a ofrecer. Yo no quiero ser ofensivo ni grosero, pero yo ya pasé de la etapa de las lucecitas y de la navecita y que no. Lo que estoy tratando ya está fuera de este mundo. ¿Sí? En tono de broma y a veces en tono serio, yo digo, ya dejen en paz Roswell. Hay toneladas de libros. Ya dejen en paz Kenneth Arnold. Ya dejen en paz el Área 51, ya fue. Eso ya fue. Ahora tenemos cuestiones que ya trascienden el globo terráqueo. ¿Qué tiene que estar haciendo el ser humano fuera de la Tierra? En 2 años han pasado cosas que yo, francamente, me cuesta mucho trabajo entender prima facie. ¿Qué está pasando? ¿Por qué el señor Trump dice todo lo relacionado con la NASA es cuestión de seguridad nacional? Y para que la información fluya entre el público, debe haber un comité que va a hacer un filtro, va a hacer la censura. ¿No es el país de las libertades? ¿O no? Ah, no, pero ahora ya no podemos saber nada de la NASA. Ahora, ¿qué tanto saben? Pues no quieren que sepamos. Bueno, les dice, para no serles esto tedioso, les voy a decir qué es esto del derecho interplanetario. Yo les puedo leer 20 definiciones, o una, o 3, o 15, las que quieran. Cada autor maneja un concepto. Yo, en términos genéricos, podría decir que es la hipotética serie de normas que pueden regular la relación entre seres humanos y seres pensantes, habitantes de otros planetas. Así de sencillo. Esto es para mí el derecho interplanetario. En principio, el derecho interplanetario se confundía, se asociaba
o se interrelacionaban con el derecho aéreo, el derecho aeroespacial, el derecho intraterrestre, el derecho aeronáutico, era derecho interplanetario, derecho entre planetas. Pues no puede haber entre planetas porque son esferas celestes o cuerpos celestes que pues no piensan, ¿verdad? Son sólidos o no sé, gaseosos. Lo que nos interesa, la posibilidad de la existencia de seres pensantes o inteligentes en esas esferas, en esos, llámese cometas, llámese meteoritos, o en esas naves. De 2 años a la fecha que tuve yo la fortuna de presentarme en Cafegua, esto ha avanzado en pasos agigantados. Me sorprende lo que pasa de una semana a otra. Porque en el mes de agosto dice Seguridad Nacional, la NASA. No me van a hablar ya de los medios de la NASA. ¿Por qué, señor Trump? Porque algo sabe, porque algo descubrieron, ¿sí? Les comento de manera muy breve. Durante la Segunda Guerra Mundial, un joven abogado de nombre Andrew Gallagher Halley, que no tiene nada que ver con el del cometa Halley. Con Edmond Halley. Sí, exactamente, muy bien. Entra a colaborar al área de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Él debió primero haber tenido conocimiento de algo que había allá afuera. Debió haber tenido información, fotografías, testimonios, declaraciones, informes, un sumum de información de primera mano, no de segunda, de primera mano. En el 45, para el año de 1963, al señor Gallagher Halley se le ocurre imprimir un libro. Sé que el libro fue retirado de todas las bibliotecas públicas de Estados Unidos y los pocos ejemplares que había fueron comprados. Su servidor tiene la fortuna de tener el libro. Es un libro de este volumen que me fue donado de manera post-mortem por Enrique Loesa Tobar, hermano de Guadalupe Loesa, el escritor, primo de José López Portillo. Yo tengo ese libro, me lo entregó su esposa y tengo la gran fortuna de haberlo ya transcrito y traducido. Cada página me simbra como ser humano. Digo, ¿y esto es cierto? Sí, es cierto. No creo que un hombre que haya estado en la milicia sea un mitómano, ¿verdad? Y menos de Estados Unidos. Bueno, Andrew Gallagher Halley publica un libro llamado, van a disculpar mi inglés tipo Peña Nieto, porque es malito mi inglés, pero me voy a dar a entender, ¿verdad? Se llama... Y no se juzga. Bueno, Space and Government. Espacio y gobernanza o espacio y gobierno. ¿Sí? Y esto lo hace a principios de los años 60. Ya habían pasado 8 años de concluida la Segunda Guerra Mundial. Yo desconozco los motivos por los cuales él decide escribir. Lo más sorprendente, que quien hace la presentación del libro no es un ciudadano común, es el vicepresidente de los Estados Unidos de América, llamado Lyndon B. Johnson. No creo que el vicepresidente de la nación más poderosa del mundo le haga la presentación a cualquier hijo de vecino, o acaso tendrá tiempo, no creo, ¿verdad? Aquí para que nos reciba un diputado pasan meses.
Dice, te recibe. Y si es que nos recibe. Dependiendo de quién se trata. Yo tengo 2 años haciendo cita con la Kardashian, no me quieren recibir. Bueno, algún día me recibirá. Bueno, muy bien. Entonces, Lyndon B. Johnson le hace la presentación a la obra de Galahad Haley. Pero también participa en esa presentación. Bueno, está publicado por la Meredith Publishing Company. ¿Sí? Lyndon B. Johnson dedica 8 párrafos a la dedicatoria, a la obra. 8 párrafos. No es cualquier cosa. También lo hace la presentación. Bueno, este libro está supuestamente en la librería del Congreso con la carta número 63-20006. Si eso sí existe, hasta donde se retiraron toda la edición. Les voy a decir por qué. También participó Carl Albert, el líder de la mayoría de la Casa de Representantes, House of Representatives, que es como los diputados en México, del Congreso de los Estados Unidos, y también George P. Miller, que es como el jefe del Comité de Ciencia y Astronáutica del Congreso de la Unión. Imagínense usted el peso específico de estos 3 personajes, prolongando la obra de Halley. Y lo que veo, que el mismo Halley hace una presentación del libro en septiembre del 63. ¿Ya cuántos años han pasado? ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces, en su libro dedica el último capítulo a un tema que a mí me parece de la más absoluta importancia a nivel mundial. El capítulo se llama así: Metalao, the possibility of other worlds with intelligent life. ¿Qué es Metalao? Prefijo meta significa más allá de lao, ley o derecho en español, más allá del derecho. ¿Por qué deja esta parte al último Halley? ¿Qué le llamó la atención al presidente de este libro? ¿Por qué fue retirado? Dice, la posibilidad de otros mundos con vida inteligente. Lo dijo en el 63 y es el capítulo 12 y abarca las páginas 394 a 541. Y no solo habla de la posibilidad de vida en otros planetas, sino de la interacción del humano con estos, porque una cosa es que sepas que allá muy lejos vive gente, pero ella hablaba de la interacción, que eso es importante porque en el 67 y en el 68 pasa algo muy importante con la NASA, que ya nos contarás ahorita. Perfecto, dice, más allá del derecho mental, pues la interacción entre seres humanos y extraterrestres a través de normas jurídicas. Bueno, ¿cómo es posible? ¿Qué me vas a poner derechos y obligaciones o cómo vamos a interactuar? Hay abogados que me han dicho, es que ya estos seres posiblemente no necesiten el derecho para interrelacionarse. Cuando empezamos a estudiar derecho, nuestros profesores en teoría del derecho, introducción al derecho, nos enseña la definición de derecho que debo tener, yo creo que tatuada en alguna pierna porque me la aprendí de memoria. Conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre seres humanos, o entre personas, perdón. Eso es derecho. Pero se imaginan ustedes que en unos años podamos decir que el derecho es el conjunto de normas que regulan las relaciones entre seres humanos y seres extraterrestres. Posiblemente sí seamos testigos de ello,
en los años 20 del siglo pasado, a mediados, el filósofo español don José Ortega y Gasset decía que era prácticamente imposible, en un libro que tiene sobre la ciencia, que era prácticamente imposible que el hombre llegara a la luna en los años 20 del siglo pasado, y ahí tengo por ahí la obra. Es que es imposible que el hombre llegue a la luna, pues ya las ondas andan más allá de los confines del universo. ¿Qué quiere decir? Pues que el ser humano nunca imagina lo que puede estar a futuro. Piensa en planos actuales. Yo no sé si en este momento existe aquí algún extraterrestre que me esté escuchando y vaya a este planeta y diga, allá en México hay uno que está hablando de derecho interplanetario. Ah, bueno, pues, qué bueno, ¿no? Que lo Yo sí veo muchos por aquí. Sí, sí. Ah, bueno. Entonces, ahí lo vamos a dejar con Halley. Estamos en 1963, publica su libro. Él trabajó en la Segunda Guerra Mundial, en el área de defensa aérea. A mediados de los 50, un jurista, yo lo confundía porque yo conocía a Haroldo Teixeira Valladao como autor de Derecho Internacional Privado, incluso compré su libro en Librería de Cristal. Pero empiezo a investigar y me encuentro a un tal Haroldo Valladao, pues debe ser la misma persona, ¿verdad? Y a mediados de los 50, en varios periódicos empieza a publicar sobre el lanzamiento del satélite Sputnik en el año 57, y empiezan a escribir. Entonces, les voy a enseñar el texto. Yo cuando lo pude fotocopiar e imprimir y leerlo, lo he leído en varias ocasiones. ¿Y ahorita se los va a leer todo? Bueno. No. Ahora no, mañana. Como nada más para cerrar con Halley, y antes de que se cambie de tema, después de que retiraron su libro, nunca más volvió a hablar de derecho interplanetario. Nunca más. Creo que se dedicó al derecho de las bienes raíces y ya no lo dejaron hablar más del tema. Aún así, se le considera como el padre del derecho interplanetario. Así es, se dedicó a andar inaugurando aeropuertos junto con Ernest Falsan, que es un austriaco. Sí, entonces él empieza a escribir un libro que se llama Derecho Interplanetario y Derecho Intergentes Planetarias. Fíjese, derecho intergentes planetarias. Los romanos le llamaban gentes a los pueblos. O sea que él era un romanista, decía, el derecho entre los pueblos que habitan otros planetas, los conglomerados, ¿sí? Pero él los llamaba humanos, no los llamaba extraterrestres. Bueno, dice derecho intergentes. Gente, viene de gentium, de pueblo, de familia, de gentilicio. Dice derecho intergentes, derecho entre pueblos. Y equiparan el derecho intergentes actualmente con el derecho internacional público, que regula las relaciones entre los estados. ¿Sí? Bueno, entonces, a partir del 4 de octubre del 57, cuando lanzan el primer satélite ruso, el famoso Sputnik, él publica su primer artículo, el 4 de octubre es el lanzamiento, y el 10 de octubre de ese mes y año, en el periódico El Jornal, es un periódico brasileño, y el 16 y 27 de octubre del 57 y el 10 de noviembre de ese año, en el periódico El Jornal de Comercio,
empiezan a publicar cuestiones de derecho interplanetario, pero lo asociaban a los viajes espaciales, no lo asociaban a seres extraterrestres, ¿sí? El concepto ha cambiado afortunadamente, ¿sí? Y él definía, fíjense cómo definía en su momento, hace más de 60 años, al derecho interplanetario. Él decía que era problemas jurídicos provenientes del lanzamiento, de la colocación y de la circulación de los satélites artificiales y, en fin, para todas las relaciones jurídicas resultantes del descubrimiento y utilización del espacio interplanetario. Eso lo vino a subsanar un tratado internacional. En el 67. Claro. De derecho espacial. Exactamente. Esto lo vino a subsanar este tratado, el famoso tratado del uso del espacio ultraterrestre de 1967. Que México lo firmó, además, fue de los que firmó ese tratado. Así es. Entonces, él se subsana y ya actualmente ya no podemos nosotros llamarle derecho interplanetario a ese conjunto de normas, porque ya estamos legislando hacia el exterior. ¿Y quién nos autorizó como raza humana a legislar hacia nuestros hermanos del cosmos? ¿Quién nos autorizó? ¿Quién? ¿O por qué o para qué? Demasiado egocentristas, ¿verdad? Esa teoría egocéntrica. Porque estos seres también deben tener sus leyes. Y en el universo debe haber leyes. Tan es así que hay movimiento de los cuerpos celestes y se mueven por leyes, porque todo está perfectamente diseñado. En la Biblia encontramos muchas referencias de otros planetas habitados. Allí está, en la casa de mi padre hay muchas moradas, ¿verdad? Claro. No podemos decir somos los únicos que vivimos acá. Bueno, muy bien. Entonces, Halley, antes de la publicación de su libro en 1958, fue presidente de la Federación Astronáutica Mundial. ¿Ustedes saben a qué tipo de información pudo haber tenido acceso? Pues por eso el hombre era un cúmulo de conocimientos y debe haber sido amenazado porque el hombre no volvió a escribir ni volvió a hablar. Algo le dijeron, o guarda silencio o guarda silencio. O te guardamos silencio. O te guardamos silencio. Dice una afirmación de Halley que está en su libro, está en la página 28. Si llegaran a tener el libro se van a dar cuenta que está ahí porque ya les saca el número de la página. Dice Haroldo Teixeira en su ensayo. Ahorita les voy a decir dónde está el ensayo. Lo pueden conseguir. Yo se lo sugiero que lo consigan, lo impriman, lo lean con un sentido crítico amplio y se van a dar cuenta de todo lo que está pasando entre líneas en el mundo. Este texto es de 1969-71, este texto. Y les voy a decir por qué es importante. Haroldo Teixeira dice, el espacio interplanetario es vastísimo e ilimitado e indefinido. Extraño a la Tierra. Sirve no solo a todos los hombres y estados de la Tierra, sino también a los seres racionales que existieren en todos los planetas con los respectivos satélites. Teixeira daba por hecho la existencia de seres extraterrestres, el brasileño. Mi pregunta es, ¿cómo lo sabía? ¿Quién se lo dijo? ¿Qué fue lo que vio? ¿De qué se enteró? ¿Y por qué hace esta afirmación? Entonces, desde hace 40 años
antes de empezar a llevar mi materia de Derecho Internacional Público, empecé a comprar libros de Derecho Internacional y en algunos me encontré algunas referencias en 2 líneas que hablaban de los ovnis. Dije, bueno, ¿y esto? En un libro editado por la UNAM en 1996, un autor me habla de la posibilidad de la existencia de seres extraterrestres. Lo edita la UNAM. ¿Esto es en serio? A mí me causó gracia. Y yo mismo me pido disculpas, porque estaba equivocado. Por el paso del tiempo me empecé a investigar, me metía yo a librerías, veía yo los índices, buscando afanosamente, de manera vehemente, si encontraba yo referencias al derecho interplanetario. Otra referencia de seres extraterrestres también es en la ley sanitaria de 1968, donde la ley tiene que ver con esta parte de que los astronautas son los embajadores de la humanidad, queramos o no, pero dentro de esta ley, que además se hace para el salvaguardo de los astronautas y regresarlos a casa, platícales qué dice, que es muy interesante sobre los seres de allá afuera. A ver, miren, en la Internet está plagado de mentiras y de personas que yo creo que no tienen que hacer más que inventar historias. Hay por ahí un muchachito en España, digo que es un muchachito no de todo despectivo, sino porque es muy joven. Dice que existe un código que le prohíbe a los astronautas tener contacto con seres extraterrestres. Pues la gente lo lee y lo cree y lo transmite. Oye, hay un código que dice que no pueden tener contacto. No dice eso, no seas mentiroso. No. Dice, los astronautas tienen prohibido tener cualquier contacto con cualquier ser vivo. Ser pensante. Que exista fuera del globo terráqueo. Y si lo hacen, tienen una multa de $5,000. Más pena de prisión. O sea, que si en el espacio se encontraran nuestra terrestre, claro, no podían hablar con él. No podían hablar. Y ese código fue redactado de manera exprofesa para el Apolo 11. Aldrin, Armstrong, falta uno. Collins. Y Collins, muy bien. Allá por ahí lo dije, muy bien. Los 3 dos se quedaron en el módulo lunar, bajaron al módulo lunar. El camarógrafo faltó, que nadie sabe su nombre. Y el otro quedó ahí orbitando. Bueno, fue redactado por el Congreso de los Estados Unidos y aprobado. Este es de los primeros ejemplos de derecho interplanetario. ¿Y por qué lo hicieron? ¿Qué les daban aventón a muchos? No sabían. No por eso se habló del metalagua antes, ya han hablado del metalagua, algo de información tenían. Algo sabían que existía allá arriba. Dice, no puedes tener contacto con ningún ser vivo, ni interacción, no puedes interactuar con él. No que no sean ser vivo, sean ser pensante. Así es, no puedes. Seres dicen que son seres senticientes también, ¿verdad? O seres pensantes, o seres con capacidad de raciocinio. Bueno. Perdón, yo fui alumno del maestro Enrique Loaesa Tobar. Muy bien. Generación 70-74 de la Facultad de Derecho. Y el libro que nos recomendó sobre Derecho Internacional Público en ninguna parte se refería todavía a derecho espacial o en todo caso en la interacción con seres extraterrestres. Lo que dices es cierto, fue hasta posteriormente cuando ya empezó a... Claro. Mire, le felicito y me congratulo mucho de tener un colega que hayamos sido alumnos del mismo maestro, porque aparte de ser un excelente catedrático, era una excelente persona y en paz descansa. ¿Ah, ya murió? Ya murió el maestro Loaesa. Y yo le agradezco que me haya dejado parte de su biblioteca como un legado y me lo entregó personalmente su esposa. Qué maravilla. Entonces yo tengo parte de su biblioteca del maestro Loaesa. Por eso tengo el honor y la fortuna de tener ese libro
de Halley, ¿Está descontinuado? lo tengo en mi poder, porque era de él. Qué maravilla. Entonces, yo por eso les vengo a compartir esto. Bueno, muy bien. Sobre dice, ¿qué decía el señor Adolfo Teixeira sobre la unidad de las relaciones intergentes planetarias? Intergentes, interpueblos planetarios. Decía, encontramos seres humanos en la Luna. Él les llamaba seres humanos, no les llamaba extraterrestres, ni marcianos, ni neptunianos, ni nada, no. Él les llamaba seres humanos, porque él decía que toda la creación del universo era la misma, y todos los seres inteligentes que habitábamos los planetas pertenecemos a la raza humana. Fíjese lo que decía este hombre. Muy bien, dice él, encontrados seres humanos en la Luna o en otros planetas y satélites, tendremos las relaciones intergentes planetarias. ¿Cuál será el derecho que las regirá? El derecho intergentes planetarios, con el amor universalista del bien de toda la humanidad, de jus en latín significa derecho y justicia, y de amor, habla de justicia, habla de amor. Imagínense esos sentimientos de los seres humanos. No de todos. Dice, a que ya nos referimos, dice, ni podría ser de otra forma, pues el género humano es uno solo. Lo dijo Teixeira, que ahí está su libro. Muy bien. Gente nos llamaban en derecho público. Este vocablo de gente se refiere o se utiliza como equivalente a extranjero. Ahí vienen las gentes, decían los romanos. Ahí vienen los ajenos, los extranjeros, las gentes, los pueblos y los pueblos que no son romanos. Derecho intergentes, derechos entre pueblos que no son idénticos o similares. Intergentes. ¿Cómo le llaman en Estados Unidos a los extranjeros? Aliens. ¿Y cómo le llaman a los extraterrestres? Aliens. ¿Qué quiere decir? Que no ha cambiado el término. Ellos, cuando estamos leyendo alguna noticia, dice, o se refieren a extranjeros o se refieren a extraterrestres, o se refieren al lao como derecho o como ley. La riqueza de nuestro idioma español nos hace ver las grandes diferencias que hay en los conceptos o en las ideas. El extranjero es aquel que no tiene mi propia nacionalidad o no pertenece a mi país. Y el extraterrestre es el posible ser humano que está fuera del globo terrestre. Muy bien. Entonces, los romanos aplicaban a los pueblos extranjeros, a los alienígenas, ¿verdad? Algo llamado el jus gentium, o el derecho de los no romanos, o el derecho de los extranjeros. En un futuro vamos a hablar de un jus alienígena. Anótenlo. No estamos lejos de lograrlo, se los puedo asegurar. Porque en 2 años que nos vimos la primera vez, que por cierto me quedó de ver unos tacos. Pero te invité unas gorditas. Esa ha sido muy buena, por cierto. Por ahí andan. Han pasado, ahorita les voy a leer algunas cosas que nos van a sorprender. Muy bien. Dice que el jus gentium, la doctrina lo define como la expresión latina que se utiliza en derecho internacional privado para referirse al conjunto de reglas jurídicas que tienen su fundamento en la naturaleza de las cosas, aplicables a todos los pueblos y no solamente a los sujetos
en un estado determinado. El pueblo romano decía, yo al pueblo romano le aplico el ius privado o el ius civile, ¿se acuerda, compañeros? Y a los que no eran romanos, que les llamaban bárbaros, les aplicaba otras disposiciones llamadas el ius gentium, el derecho de los extranjeros. En un futuro vamos a estar ya hablando de cuestiones ya trascienden nuestras esferas. Muy bien, ¿qué ha pasado en 2 años? Bueno, platicamos un poquito también, creo que la importancia de que la ONU en 2 ocasiones, en 2 tratados, pues habló del derecho ultraterrestre, del derecho espacial, y bueno, ya también es como a otros niveles, ¿no? Porque aparte yo creo que el derecho interplanetario, antes de ser nacional, tiene que ser internacional, Claro. para poder regular, pues en este contexto de que todo lo que viene de afuera le pertenece a la humanidad, y bueno, también la ONU es otra de las instituciones que habla de derecho interplanetario. Claro, todo lo que esté en los planetas y esto, de acuerdo al Tratado del 67, pertenece a la humanidad, ¿sí? Por ahí hay una historia que se refiere a México, que cuando trajeron los astronautas del Apolo 11 algunas muestras de piedras lunares, fueron donadas algunos gramos, algunos pedacitos a algunos países del mundo, como un acto de buena fe. Se supone que una de esas piedras está en el tocador de la hija de un político mexicano. ¿La de la Noriega? Ay, casi la acertó la compañera. Pues es hermana de la Sheinbaum, tú dime. No, pero Ahí quedó la piedrita que le donaron a México, la piedra. la hija de Salinas, pero yo no dije nada. Así es, exactamente. Ahí quedó la piedrita, ¿sí? Que pertenece a los mexicanos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, Y nada más, en este tipo de cosas no puede haber dueños. O sea, si caiga algo extraterrestre aquí en México, o sea, no podría haber un dueño. Podría haber custodios y se tendría que justificar esa custodia. Yo soy custodio porque tengo la tecnología para estudiarlo, o no se podría lucrar tampoco con ese objeto. Pero bueno, todavía no existe una legislación real, por ejemplo en México, donde tú pudieras demandar, pues mira, el abogado tiene una nave extraterrestre y no está cobrando por ver. hace un par de años su servidor presentó, disculpen la modestia, pero soy el primer mexicano en la historia de este país que presenta directamente la oficialidad de partes de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión 40 iniciativas de ley para reconocer el fenómeno extraterrestre. Aparte, presenté un tratado internacional para el aprovechamiento de retroingeniería aplicable a naves de origen extraterrestre y otro tratado para reconocer el fenómeno extraterrestre. Dentro del bagaje de legislación que presenté, incluimos la adición a la Ley General de Bienes Nacionales para que todo objeto que caiga en territorio nacional, llámese tierra y agua, se quede en México. Y si quieren investigar de qué se trata, tienen que venir a México. Porque al parecer existe un tratado que no está de acceso al público y se lo han llevado a Estados Unidos. ¿Sí? Entonces yo presenté eso. En 54 se firmó ese tratado de México con Estados Unidos. 54. Así es, y presentamos una adición a la Ley General de Bienes Nacionales. Todo lo que caiga de allá del cielo es nuestro. Pero como custodia no podríamos ser dueños. ¿Sí? Sí, tener la posesión, no la propiedad, porque pertenece a toda la humanidad, sino la posesión del objeto que haya caído. Por Ya ejemplo, lo que cayó en Oaxaca. Así es. ¿Dónde está? Porque ¿Y aquí dónde en está? México no ¿Por qué está. se lo llevaron? ¿Qué era? ¿Cuándo cayó? Hace como 6 meses, ¿no? 6 meses. ¿Qué era lo que cayó? Pues hay muchos Cayó un rumores. rayo ahí loquísimo y no dejaron así ni que salga después a la Llegan los militares. Ahora, de los 2 años que tuvimos la primera oportunidad de vernos, de conocernos, a la fecha
ha habido una serie de políticas en Estados Unidos que llaman poderosamente la atención. Yo tardé 35 años en empezar a hablar del tema porque yo no tenía elementos, tenía mucha doctrina, pero me faltaban cuestiones jurídicas de mucho peso. Y yo con doctrina no, mejor les leo cuestiones jurídicas más importantes. Bueno, Naciones Unidas. Les voy a dar un ejemplo que dice Marciano Dovalina. A ver, vamos a hacer una cuestión de derecho internacional, derecho interplanetario y aplicación práctica, o cuestiones prácticas. Bueno, ya ahorita ya me mencionó el Código Sanitario, pero eso lo podemos enfocar dentro del espacio ultraterrestre. Pero ya para cuestiones de derecho interplanetario, pues yo creo que los dos instrumentos más importantes que tiene la humanidad los aprobó la Asamblea General de Naciones Unidas en 1977 y 1978. Después de aquel exitoso Congreso Internacional del Fenómeno OVNI en Acapulco, muchos lo recordamos porque lo vimos que lo anunciaron en televisión, causó mucho revuelo. Los que son jóvenes podrán consultar ahí. Soy en joven, ¿qué internet. pasó? Otros ni nacíamos. ¿Dónde? Otros ni nacíamos. Otros no habían nacido, ¿verdad? Sus mamás y sus papás todavía estaban, creo que en el kinder. Bueno, así las cosas, la Organización de las Naciones Unidas, a través de su Asamblea General, a petición del ministro de Granada, deciden crear un departamento para investigar a los objetos voladores no identificados. Y son instrumentos que los pueden encontrar en internet. Son dos resoluciones, una es de 1977 y otra es de 1978. Ustedes busquen, pongan así, UFO, OVNI, 1977, resolución, res, punto, y ahí aparece el texto. Lo pueden ver ahorita, ahí está el texto y está en español. Y van a ver las conclusiones tan contundentes. Bueno, hace un par de años, un país de Europa retomó el proyecto del 78 y lo reactivó para continuar con esas investigaciones. ¿Qué había pasado con ese departamento de investigación del fenómeno OVNI? Pues ya fue rebasado con toda la información que todo el mundo tiene ya en sus celulares, en programas de televisión, en conferencias. Esto ya lo rebasamos. 1977. Y otro 1978. Y luego hay otro tratado de 1982, también con las Naciones Unidas. Sí. Entonces, las Naciones Unidas, creadas en el 24 de julio de octubre de 1945, 45, no solamente se dedica al mantenimiento de la paz y las seguridad internacionales, también tiene que ver con el fenómeno extraterrestre. Hay algunas tesis de maestría y doctorado que digan, ¿quién nos puede representar ante un contacto con una civilización extraterrestre? Dicen, el secretario general de Naciones Unidas. ¡Ay, qué interesante! Sí, representa a la humanidad, sí, cierto. Ah, no, tendrá que ser la directora general de la NASA. Ah, no, dice Jefe de Hollywood, Seguridad de no. Defensa. ¿Mandé? Que el jefe de defensa de los Estados Unidos. El jefe del departamento, ahora es el secretario del departamento de guerra. De guerra ya cambió. Ya cambió, ahora es de guerra. Era de defensa, luego de seguridad. Claro, Y ya ahora es de cambió. guerra. Sí. Y dice Hollywood, no, nos tiene que representar el presidente de Estados Unidos, muy bien peinado, con su muy buena camisa, ¿verdad? Sus buenos trajes. No, pero sí, porque igual llegan los malos que se lo comen primero. Ah, claro, muy bien, buena observación. Bueno,
Son planteamientos teóricos. Yo les comentaba, debemos sentirnos orgullosos. Hace 3 o 4 años hubo en Alemania, por parte de la Universidad de Nueva York, un congreso internacional para analizar varios aspectos del derecho. Y de los aproximadamente 30 ponentes, solamente 3 hablaron de derecho interplanetario y metal law. 3. En Iberoamérica solamente hay 2 personajes que hemos estado tratando estos temas. El señor Marcelo Dovalina, a quien le pido un aplauso muy fuerte, muy sincero. Gracias, Bonar. Y en menor importancia, su servidor. Claro. Siempre he dicho lo de César al César. Ha estado haciendo esta divulgación muy interesante. Hemos platicado mucho. Debemos sentirnos muy orgullosos de que sea nuestro país, que sea este pequeño, gran foro, el que dé a conocer esto, ¿verdad? Que estamos hablando de esto en México. Quiero comentarles que hace algunos años fue Jaime Maussan a Toluca, donde actualmente radico. Yo soy originario de aquí, de esta bendita Ciudad de México, y egresado de la máxima casa de estudios del país, que es la UNAM. Y cuando fue a Toluca, Jaime Maussan, yo le agradecí que me haya regalado el boleto para escuchar su conferencia, y le regalé un libro de Derecho Espacial. Y yo le planteé llevar este tema al Congreso y plantear esto, que se reconociera a nivel jurídico el fenómeno extraterrestre. Se me quedó viendo, dice, suena interesante, yo te busco. No te he encontrado. Jamás me buscó. Después hablé con Rubén Villatoro, me dio su tarjeta, muy interesante. No les interesó. Pero sí, fueron a ver a don Sergio Gutiérrez Luna y francamente presentaron un proyecto que me llama la atención por la falta de técnica jurídica, pésima redacción legislativa, y porque realmente fue una verdadera vacilada. Yo creo que fue de la autoría de alguien cercano a él, porque yo creo que él en su sano juicio no hubiera escrito una cosa tan llena de errores. Yo reconozco mucho a Jaime Maussan como investigador, como pionero, como especialista. Yo creo que él no redactó esta propuesta. A lo mejor ni lo leyó porque es una regulación para que los ovnis no entren a nuestro país. Eso era. Para que no entraran. Que no No entrara. pueden entrar a México. Dependiendo de la placa que traía. Decía, es que con esa ley, estos ovnis ya van a dejar de entrar al territorio nacional. Pues nada más hay que pensar que los seres extraterrestres que vienen tripulando estas naves Son sujetos de derecho. no son sujetos de derecho. ¿Cómo le aplico yo una norma a algo que desconozco? Pues esa fue la gran aportación que hicieron. Bueno, y mis 40 iniciativas, ¿dónde quedaron? Bueno, ahora ahí les da otra parte. Yo nada más no me quedé en la cuestión legislativa. Fui a tocar la puerta al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Qué tema tan interesante. Pero no lo queremos. Pero necesitamos a alguien que lo apoye aquí para que usted pueda hablar del tema. Mandé 5 correos a 5 especialistas, todos con doctorado, nadie me contestó. Y tengo los acuses de recibo, y en su momento los voy a dar a conocer para que demostrar el tipo de personal que actualmente está en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, que nos falta primero conocimiento y nos falta sensibilidad. Les dije, ¿saben qué, señores? La UNAM tiene publicado un texto de Haroldo Valladao desde 1971 y es el único texto que está en todo el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, considerada la institución de Iberoamérica más importante de investigación jurídica. Solamente existe un texto
que es el que tengo en mis manos, de Derecho Interplanetario y Derecho Intergentes Planetarias de Haroldo Valladao. Está en una revista de Derecho Comparado, 1971 aproximadamente, y lo pueden ver, lo pueden buscar en este momento en internet, está en la UNAM, lo pueden bajar, lo pueden imprimir, y yo les sugiero que lo lean. Dije, señores del instituto, ustedes tienen publicado esto, no lo sabían. No sabían que tenían esto, y no sabían que tenían libros editados en la UNAM que hablaban del fenómeno extraterrestre, y se los demostré. Y cuando se quiso dar un curso de Derecho Interplanetario, una plática, dijeron que no les lleváramos esos temas. No. También me acerqué a la Facultad de Derecho de la UNAM. Sí, sigo esperando la respuesta. Fui a la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Toluca, y hasta se rieron de mí. Fui a la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado de México y les causé risa, hasta burlas. También asistí a la Cámara de Diputados del Estado de México a ofrecer una conferencia sobre legislación extraterrestre. Van 3 escritos que presento y no me hacen caso. Fui al Instituto de Investigaciones Legislativas en Leslie de la Cámara de Diputados del Estado de México a ofrecerles una conferencia sobre legislación extraterrestre y no les interesó. Actualmente puedo asegurar que hay leyes administrativas de naturaleza extraterrestre. ¿Por qué? Porque es una ley que promulgó Biden. Nada más por eso. Hay disposiciones que aprobó un órgano legislativo llamado Cámara de Representantes y Senado de los Estados Unidos. Ya van 2 poderes de 3, me falta el tercero. Tengo la sentencia de un juzgado en Sudamérica donde emite una sentencia relacionada con el fenómeno extraterrestre. Y le dice al ciudadano, no te puedo dar esa información que me estás pidiendo porque se trata de seguridad nacional. Y yo tengo el expediente del juzgado. No me pregunten cómo lo conseguí. Que además dentro del derecho interplanetario no debería de haber secretos, o sea, cualquier cosa que tenga que ver con los extraterrestres debería de ser dominio público. Lo único que sí es que si fuera algo que causara un caos gigante, se deberían crear estrategias para ver cómo dar la información, pero aún así deberían de dar la información. Ahora bien, el fenómeno extraterrestre ya ha sido visto, ya ha sido palomeado por los 3 poderes públicos que conforman el Estado. Estoy hablando de cualquier país, pero en este caso tengo la aprobación del Congreso de Estados Unidos, Cámara de Representantes y Senado. Ya aprobaron las leyes, hay legislación. Les voy a platicar ahorita de las leyes. Me decía Marciano, algo práctico, la aplicación. Ahorita les voy a decir cómo aplican ellos estas leyes. La promulgación que hizo en su momento el presidente Biden es un acto del Poder Ejecutivo de Estados Unidos. Es el Poder Ejecutivo o el Poder Administrador del Estado. Y si yo tengo un poder judicial que a través de un juez me emite una sentencia, los 3 poderes públicos ya tienen relación con el fenómeno extraterrestre. ¿Por qué en México las instituciones no abren la puerta al fenómeno? Desgraciadamente, y discúlpenme, pero de este tema hay muchos que han hecho un circo. Que han hecho un circo no de 3 pistas, de 7 o de 15 o 20 pistas. Ya extraterrestres. Claro, del fenómeno extraterrestre. Cualquier persona que se compre una revista en un kiosco, en algún lugar de periódico, y lee un artículo y publica algo, ya se dice investigador.
Y no quiero pisar callos porque quién sabe si salgan cojeando. Estamos chupando tranquilos. Tranqui. Hay otros que toman una cámara fotográfica, le toman la fotografía a la base de una pirámide y ya son arqueólogos espaciales. Por ahí acabo de ver el inicio de un curso de un instituto de arqueología espacial. ¿Arqueología espacial? Arqueología espacial. Solamente uno de ellos conoce el tema, uno de ellos. Sí, y no enseñan lo que hay de humanos y quieren enseñarlo de Y ya espacial. están hablando de la arqueología espacial. ¿Por qué? Leyeron por ahí algún libro. Y una disculpa, debía haber solicitado un minuto de silencio por la memoria de un excelente investigador de origen suizo que falleció el 10 de enero. Una disculpa por no haber pedido un minuto de silencio en recuerdo a su memoria y en reconocimiento a su obra. Yo pido un aplauso muy fuerte en donde se encuentre a Erich von Däniken. Gracias. Sí, que no todos lo querían, decían que era muy prepotente y ahí tenía historias medio raras, pero Autor de 40, está dividido. autor de 40 obras. Sí, de Juan. Por eso no aplaudieron todos. Pues por lo menos. Yo vi quienes no aplaudieron. Tiene las manos ocupadas. Autor de 40 obras. En la niñez tuve la oportunidad de que mi señor padre me haya llevado a ver a mis hermanos y a mí aquella película La nave de los dioses, que nos resultó extremadamente impresionante. Sí. Y pues se le acusó de muchas cosas, pero esa es su vida privada, esa a mí no me interesa. Me interesa el aporte que hizo al fenómeno extraterrestre, a todas esas obras que sí nos planteó muchas dudas en su momento. Que fue acusado de muchas cosas, bueno, pues es vida privada de él, eso no me interesa. Pero murió hace poco y veo que no se le da seriedad a este tema del derecho interplanetario. Existe ahorita una serie ya de leyes que aparecen en PDF y son textos que tienen más de 2000 hojas o más de 1000 hojas, y cuando las copio y las pego en Word me salen 3500 hojas. Digo, Dios mío, ¿cuándo voy a acabar de investigar esto? Y luego las tengo que traducir, y es un cúmulo de leyes que hablan del fenómeno extraterrestre. ¿Y qué sigue ahora de aquí para adelante? ¿Qué sigue? A ver, ¿qué es lo que sigue? El simple hecho de que dos poderes públicos en Estados Unidos, en uno redacte y el otro promulgue, apruebe una ley o unas leyes o unos reglamentos que reconozcan el fenómeno extraterrestre, se traduce de manera inequívoca en que hay algo allá arriba. Y no queremos que sepan. El ciudadano norteamericano, ciudadano común, dice: gobierno, ¿qué estás haciendo con mis impuestos? ¿En qué los gastas? Cuando veo yo los montos de miles de millones de dólares destinados a la investigación del fenómeno extraterrestre, yo creo que le quitarán el hambre a medio África. ¿Por qué está ahí esos dineros? Esos presupuestos están aprobados. Ustedes búsquenlos en internet, pónganlos en Word, tradúzcanlos, léanlos, analícenlos. Entonces, perdón, hay extraterrestres ya gobernando, Mire, yo no lo puedo asegurar. pero evidentemente debe haber porque no quieren que se sepa. Mire, yo no puedo asegurar que existan o no extraterrestres. Lo que sí le puedo asegurar es que el derecho es un producto del raciocinio humano. Y si el raciocinio humano acepta o sabe que hay algo y lo plasma en una ley, es porque debe existir algo. Si el código de Hammurabi tiene aproximadamente 3000 años antes de Cristo,
y llevamos 2000 años de la edad de la era cristiana. O sea que después de 5000 años, fíjense bien, 5000 años, aceptamos en una ley o en unas leyes que existe algo que está allá afuera. Nos tardamos más de 5000 años de reconocer nuestra soberbia como seres humanos. Dicen, ¿cuál sería un caso práctico? Yo los invito a que entren a la página de la NASA y vean la legislación que existe. Traducirla, analizarla, cuál es la estructura, en qué parte están estas disposiciones de fenómeno extraterrestre. Y en México, ¿qué? Y que además siempre va a estar cojo porque al final de cuentas el derecho interplanetario o el metalao solo se podría construir cuando tengamos esa relación. De entrada no sabemos si nos vamos a entender, cómo vamos a reaccionar, qué comen, qué hacen. Entonces, lo primero que se tiene que hacer, lo que se está haciendo, es salvaguardar a la humanidad. Claro. Por eso el derecho interplanetario tiene que ver mucho con la Tierra, ¿no? Cae un meteorito, cómo nos puede afectar, ¿no? O es más, hasta la misma esfera, ¿no? Que hace poco tuvimos una esfera que muchos se sintieron enfermos, que es una pregunta, que hay una esfera extraterrestre, ¿no? Y tú la empiezas a mostrar y haces que todo el mundo la toque y todos se mueren porque estaba radiada. ¿Eres asesino? ¿No eres asesino? ¿Hay delito? ¿No hay delito? Por tu culpa casi me muero. Ahora, entonces estamos en la cuestión esta de determinar la existencia de esta serie de disposiciones de carácter legal y estamos legislando para el exterior. Les comento que en la tesis de licenciatura de su servidor, en 1990, a mí se me ocurrió definir lo que era, mi tesis es sobre el fenómeno bélico, sobre la guerra, y se me ocurrió definir lo que era la guerra espacial o cósmica. Al director de tesis le llamó mucho la atención esto. Dice, ¿y eso existe? No. ¿Y por qué pone algo inexistente? No, porque se puede dar. Porque lo ven en Star Wars. Se puede dar que dos potencias, pues allá afuera se peleen, se avienten misiles o algo, ¿no? Y definí al derecho espacial o cósmico como la hipotética lucha armada entre estados fuera del globo terráqueo. En 1990, 5 de noviembre, fue mi examen profesional. Pero hace escasamente un año, un país lanza un misil sobre Israel y el sistema antidefensa israelita detecta el misil que va sobre su territorio, avienta un misil y lo hace explotar fuera del globo terráqueo. Allí está la primera prueba de la existencia de derecho espacial o cósmico, guerra espacial o cósmica. Adelante. Muchas gracias, licenciado. ¿Me puede repetir, por favor, el título de su tesis, hipotética lucha de estados? No, mi tesis se llama estudio histórico, jurídico y sociológico. Ahí está esa definición. Estudio histórico, jurídico y sociológico. ¿Y la frase que era? Es de 1990 y soy el licenciado Horacio Campos Rosado, su servidor. Allí está la definición y hace escasos meses volvió a ocurrir un hecho idéntico. Volvieron a hacer estallar un misil fuera del globo terráqueo sobre el territorio que pertenece a Israel. ¿Qué quiere decir? Que lo que yo propuse hace 35 años, ya tuve la oportunidad de verlo actualizado. El día de mañana, pues posiblemente veamos que existe un conjunto de normas jurídicas que regulen los seres humanos y los seres extraterrestres. Por ahí hay una frase de George Zúcalos que dice, no estamos solos en el universo. Esa frase no es de él,
Esa frase es de un inglés de nombre Richard Schauch, más o menos del año 1600, 1630. Dice, no somos únicos en el universo, no estamos solos. Y no es del señor Giorgio Zócalos, por favor. Dice, hay que leer mucho. Y empieza uno a encontrar todas las relaciones de información. Es como las canciones de Nicho Hinojosa que no son de Nicho Hinojosa, nada más para que sepan. Claro. Entonces, yo veo por ahí un canal, ¿verdad? Que existen ahí unos tipos debatiendo, uno dice una cosa, otro, y se dicen investigadores, y que porque ya le tomó la foto a esto, y que porque se compró una revista, ya todos son investigadores. Yo puedo decir que existen en México 5 investigadores de veras, y me sobran dedos. Uno de ellos, que yo admiro mucho, un investigador de primer nivel, es Alfonso Salazar. Mendoza, ¿verdad? Mendoza. Excelente investigador. Tiene cosas de hemeroteca fantásticas, una memoria increíble. Carlos Guzmán, el buen amigo Dovalina, que es un investigador repleto de libros, investiga, pregunta, va a lugares, hace entrevistas, Está haciendo la investiga. Sí, quiere venir a ver. Tenemos otro Quiere ganarse esos tacos. que hace muchos sacrificios económicos para tener para su pasaje y todo, y hace investigación de campo. Yo quisiera ser millonario para apoyarlo, se llama Ignacio Guadalupe, está aquí presente. ¿Dónde Ahí estás? está Nachito. Ah, pues aquí está un aplauso para Nachito. Ay, Nachito. Y su servidor, pues yo no me dedico a andar haciendo investigación de campo, yo me meto a estudiar libros de derecho. Y acabo de estar en la casa de José Luis Álvarez Hernández, doctor en Derecho Aeronáutico, hace unas 3 semanas, y hablamos sobre su libro. Y en su libro, en varias ocasiones, habla de la posibilidad de la existencia de seres pensantes habitantes de otros planetas. Pero no te faltaría incluir a Johanan Díaz Vargas. Entonces, así, Él junto con su esposa Lourdes Gómez hacen también que yo sepa mucha investigación. No, pues sí. y viajes en los que se vuelven También. millonarios. Yo dije que para mí había 5 que son muy, muy buenos investigadores. Johanan tiene la gran habilidad de ser un excelente documentalista. Investiga muchos documentos, ella y Lourdes Gómez, investigan, van a campo y todo. Yo lo reconozco, sé de su calidad como expositores más que nada, son expositores de temas. Como investigadores sí tienen sus cepas, sí tienen su calidad como investigadores, pero yo más que investigadores los ubico en un plano de expositores. Ellos exponen temas, la Virgen de Guadalupe, que los fantasmas, que los ángeles, ellos exponen temas, pero tomar un tema desde cero a investigarlo y el por qué, yo creo que sí difiere un poco, pero sí reconozco su calidad, no los demerito en ningún momento, pero yo no me puedo decir que soy investigador. Yo hago una investigación de carácter, no sé, bibliográfico, doctrinal. Ese es mi campo de investigación. Y acabo de estar hace unas 2 semanas con un autor de un libro de derecho, problemas del derecho internacional. Problemas actuales del derecho interplanetario, así se llama su libro. Y él en varias partes hace mención de los seres extraterrestres con capacidad racional o con capacidad para comunicarse con seres humanos.
Johanan, yo conozco a Johanan desde que tenía un programa llamado Fuera de Ruta. Desde que tenía cabello. Desde que tenía cabello, exactamente. Andaba con un muchacho y dos muchachas en una combi. Luego dejé de verlo por años y de repente me lo encontré ya sin cabello, ya está casado y todo. Y he visto sus entrevistas, en ocasiones su programa, Contracara. Pero luego los invitados que tiene, francamente, dejan mucho que desear. Él es un buen expositor, es un buen mediador, es un buen moderador en el programa. Pero francamente hay varios expositores que ha llevado, que demeritan primero el programa y demeritan al canal de Maussan, con todo respeto. Hay 2, 3 tipos que viven de eso toda su vida y para mí son unos vividores. Se llama San Miguel. Y se los he dicho, son unos vividores del fenómeno extraterrestre. No salen de su Roswell, de su Área 51, de su seguridad nacional y de su Kenneth Arnold. De esos 3 temas no sale ese. Esa persona debe saber de quién estoy hablando. Demeritan a Johanan. Yo creo que Johanan debería de tener más cuidado en saber a quién invita y qué tema tratar. Porque Lourdes Gómez es una periodista de primera línea. Sí. Sí. Y la oye uno hablar con tanta seguridad y todo. Y que más quisiéramos tener más Lourdes Gómez, más mujeres ufólogas. Bueno, viene Lourdes, esposa de Johanan, viene a hacer investigación, nos habla de varios temas. Johanan es un buen expositor, es un buen mediador, sabe interactuar con sus invitados, pero francamente hay invitados que yo no sé para qué los invita, ¿eh? Demerita el canal, demerita su programa. Yo desde aquí mando una felicitación a Johanan, muy buen programa, ¿verdad? Buen programa, tiene su audiencia. En alguna ocasión le mandé un mensaje para ver si me dejaba hablar de este tema 5 minutos en un congreso que tuvo en Seguro Social y nunca recibí respuesta. Entonces, pues no me quiso invitar, pues no voy a donde no me invitan, ¿verdad? Pero no por eso dejo de reconocer que es un buen expositor, ¿verdad? Buen mediador, presenta y saca unos temas interesantes y todo. Pero yo quisiera ver por lo menos 5 minutos en el canal de Jaime Maussan, alguien que hablara de derecho interplanetario, o que me hiciera el análisis de una ley que hablara del fenómeno extraterrestre aprobada por Estados Unidos y cómo se aplica. Sí, dígame. Una pregunta. Pintando varios escenarios, digamos, ¿a qué le llaman ser pensante? En el término humano tenemos ciertos niveles, digamos, pero pintemos este escenario, 1, 2, digamos. Pongamos a un ser de otro lado en el lugar del humano, vaya. Está observando usted, digamos, en ese escenario usted está observando a un grupo de chimpancés. ¿Grupo de? De chimpancés, monos, lo que sea. ¿Grupo de qué? Chimpancés. De chimpancés, sí. Vaya, el ser está en el lugar del ser humano y está viendo un grupo de chimpancés. Ellos tienen su ley, su conducta. ¿Qué me va a hacer? ¿Por qué dicen ellos van a darme una ley entre ellos que yo la voy a entender? Ese es un ser más cercano. Bien. Pongamos otro. Un ser en el lugar del humano, pasando por un hormiguero. Esa colonia tiene sus leyes, su forma de vivir. Exactamente. Ahora pongamos otro más extremo, un tercero. El ser humano, esos seres en el lugar del ser humano, observando un hongo. Hay un hongo súper inteligente que incluso Japón lo usó para crear su línea de trenes. ¿Qué lo llevó por eso? ¿Cómo puede existir una ley que te diga ser pensante? Bueno, Tendría que rebajarlo al ser muy ser bien. humano o igual. Muy bien. Yo no he dicho que haya leyes de seres pensantes. He dicho que dicen que son
la aplicación de normas jurídicas a aquellos seres pensantes, habitantes de otros planetas. Ahora bien, las hormiguitas pues deben tener sus patrones de conducta. Claro. Y usted ve una hormiguita que va de frente y viene otra hormiguita de este lado y hasta se hace a un lado, la deja pasar. Dice, ay, pero ¿cómo se entienden las hormigas? Y luego entre nosotros nos empujamos, ¿no? Muy buena observación. Me dice usted, los chimpancés, hasta donde yo sé, el único ser vivo que tiene capacidad de crear una frase, una línea o un texto. Un lenguaje doblemente articulado. ¿Eh? Un lenguaje doblemente articulado. Claro, es el ser humano. Claro, conciencia autorreferente en este Claro. en este planeta. Sí, Y además en esa concepción a lo que se refiere estas leyes es entendiendo que el ser del otro planeta pueda tener esta misma comunicación y entendimiento que nosotros. También por eso este tipo de leyes se podrían regular al 100% hasta que se dé ese contacto. Porque justo eso no sabemos. No sabemos si somos sus hormigas o si podría haber un nivel de entendimiento. Que entre nosotros, hablando mi idioma, a veces no nos entendemos o imagínate, no sabemos qué va a pasar con ellos. una acotación. ¿En qué estatus se encuentra el derecho interplanetario, digamos, a nivel mundial actualmente? Primero estamos legislando para la Tierra, para la casa, para nosotros. Vamos a legislar, a ver, vamos a hacer una ley urgente sobre aviación civil, porque han estado impactando algunas naves privadas o no sé, de pasajeros. Entonces primero tenemos que legislar para nosotros, de la puerta de la casa hacia adentro. Señores, ¿qué está pasando allá afuera? Ahora estamos legislando para allá afuera, ¿no? Dígame, por favor. Abogado, gracias por permitirme, o sea, contestándole aquí al caballero, Sí. Yo creo que, como bien lo acaba de mencionar el abogado, y esto te lo contesto desde mi ciencia, ¿sí? O sea, lo que nos distingue como especie de todos los demás es el lenguaje, y eso lleva a una parte evolutiva. Y evolutiva, me imagino que tal vez alguna vez has visto alguna nave, quiero suponer, y si no, pues mínimo hay por imágenes, si es que no has tenido esa suerte, ¿no? Pero cuando ves una nave de manera física, también entiendes algo, son evolutivos también, y también son bélicos. Y la parte bélica también marca una evolución, y eso nada más lo puede hacer un ser pensante. Ya. ¿Alguna otra Por allá, pregunta? ¿alguien levantó por allá atrás la mano? Por allá atrás, ¿alguna otra pregunta? Entonces, mire, cuando hablamos Aquí de no esto, nos referimos a la posible interacción entre seres humanos y estos seres inteligentes de otros planos, de otros planetas. Sí, lo digamos, le entiendo aparte, digamos, el ser humano lo que tiene que hacer es buscar la protección del ser humano como flujo de datos, aprovechamiento de recursos, posiblemente que vengan de otro lado. Claro. Pero ya llegar a un término de decir, como leyes que te digan, como la que dijo, ¿quién fue que dijo? Que prohibió que entraran a México. O sea, Pues es la propuesta. ¿de dónde llegó eso? Digo yo. De hecho, hace poco acaba de desaparecer la Agencia Espacial Mexicana, la desaparecieron. Y yo cuando escuché la propuesta, la escuché por el programa del domingo, dice, pero ¿qué es lo que acaba de decir este hombre? ¿Quién le dijo eso? En un programa de History Channel, no digo el nombre, ¿verdad? Porque me van a corretear y me van a dar unos golpes. Dale, Y le dale. daban 120 millones de pesos al año a esta agencia. No, pero les voy a decir, dice la persona que el tratado de 1967 dice que los astronautas son embajadores de la Tierra, De la humanidad. de la humanidad. En ningún lado lo dice. Sustentado y motivado, ¿verdad? No, pero ¿por qué dice mentiras? Así es. De las personas
que no leen el tratado y no lo tienen, pues lo dan como algo cierto. Yo los invito a que cuando escuchen algo, váyanse y vean la fuente, vean. Les voy a poner un simple ejemplo. Júntense 6 diccionarios normales. Larousse, Porrúa, Salvat, 6 diccionarios. Y vean la forma que definen cada uno lo que es un ovni. ¿Cómo? Sí. En 1968, la Enciclopedia Internacional de Relaciones Internacionales y Derecho Internacional, de un autor polaco, definía lo que es el UFO. Entonces, si esto lo defina, es que hay algo. Hay por ahí un tipo vividor del fenómeno extraterrestre, yo digo que es vividor y se lo sostengo de frente como hombre, que es un vividor, que para todo es seguridad nacional, para todo. ¿El que lo persigue la CIA? Es un tipo que dice que lo persigue, que lo vigila el FBI, la CIA y no sé cuántas compañías más. ¿Quién es él? No podemos decir No podemos decir nombres. Nos desaparecen. Pero para todo saca su seguridad nacional. Es que es tema de seguridad nacional. Oye, ¿de dónde viene el término seguridad nacional? ¿Ya no supo? Si es que tú empleaste para todo seguridad nacional, ¿qué es? ¿Por qué o para qué? ¿Quién inventó el término? ¿Qué significa ese tecnicismo? ¿Qué es? Tiene que ver con el cúmulo, ¿verdad? O todo el sumo de armamento empleado tanto en tierra como en aire y en el mar de los Estados Unidos ante un posible ataque de la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Le llamaron seguridad nacional. Ahora todos los países, por protección de sus territorios, fronteras y mar territorial, en caso de que lo tengan, le llaman por cuestiones de seguridad nacional. Dice el juez sudamericano, no te doy el tema que estás pidiendo, que quieres copia de esta investigación de la caída de esa nave por cuestiones de seguridad nacional. Voy y pido información de un expediente a la Defensa Nacional, no te lo doy porque está bajo reserva por cuestiones de seguridad nacional. Y ni la Suprema Corte de Justicia va a obligar al gobierno mexicano a que me entregue el expediente. Por seguridad nacional. Que además aquí está la incongruencia, ¿no? Porque Claro. te dicen que no existe el fenómeno OVNI, pero siempre que les hablan del fenómeno OVNI te hablan de seguridad nacional. Entonces, si no existe, ¿por qué hay seguridad nacional? No, y muchos se aventaban la puntada de decir, de acuerdo al derecho de petición, lo estoy solicitando por escrito de manera respetuosa y de acuerdo a las leyes de transparencia. Pues mira, como dice mi dedito, decía mi cuate López Obrador, no te lo voy a dar. En Estados Unidos hay una ley de transparencia de fenómeno extraterrestre, ahí está la aplicación práctica. Hay una ley de protección a testigos de fenómenos anómalos. En Miami. Ahí está una aplicación práctica. Hay legislación que autoriza presupuestos de miles de millones de dólares para la investigación del fenómeno extraterrestre. Aplicación práctica. China, Alemania, Estados Unidos, Brasil ya también lo tiene, México evidentemente no, hay todavía muchos países que no, pero sí hay muchos países que ya está dentro de la legislación, en su diario oficial, o el símil de lo que sería incluso el diario oficial. Entonces, pues sí hay mucha gente, bueno, muchos países que sí lo toman en serio. A mí, francamente, regresando al tema del señor Johanan Díaz y su señora esposa, la periodista Lourdes Gómez, quisieran un programa, le llaman creo que contra cara o cara a cara, o no sé cómo le llaman, que inviten a juristas, a especialistas que hablen de estos temas desde un punto de vista objetivo, desde un punto de vista con una ley en la mano y que me diga cuál es la estructura, cuál es el objetivo, cuántos artículos tiene, en qué parte se encuentra la cuestión del fenómeno extraterrestre, por qué está en esa sección, por qué está en ese título, en ese subtítulo.
¿Por qué está ahí? Si yo le dijera en qué parte de las leyes hablan del fenómeno extraterrestre, las leyes estadounidenses, no me lo va a creer. ¿En qué tema creen que incluyen el tema extraterrestre? ¿En qué tema te gustaría que lo incluyeran? Pues que Estados Unidos lo tiene Niños. incluso en la vivienda, lo tiene en la educación. El tema extraterrestre. Niños. Por eso, el tema de Migración. los niños en la vivienda, en la educación. En el tema El de tema interacciones, extraterrestre es la legislación Interacción. estadounidense. Ah, ¿En qué parte de una ley te gustaría o crees que debe o crees que aparezca el tema extraterrestre? ¿En qué parte de una ley? Economía. Dice uno, economía. A ver, otra opinión. En derechos humanos. Otra opinión. hasta el derecho en el derecho de la comunicación. Derecho de la comunicación. Fíjense los criterios, ¿eh? Derecho a la información. Derecho a la información. en el comercio, ¿Cómo? en el comercio exterior, incluso de Comercio exterior, imagínense. Fíjense cuántas opiniones tenemos nada más con aventarles un anzuelo. Dígame. Escuché la noticia que Inglaterra ya se está preparando económicamente en sus bolsas ya de la economía cuando ya sea oficial. Se están preparando. Por eso Claro. por eso dije que economía Muy bien, va a afectar bastante. muy bien. Lo incluyen en una materia que le llaman así. Otras materias. Abogado, y también en el derecho ¿sí? en el derecho de salud, ¿eh? Ah, sí. Pero le llaman otras materias. Sí, hay que ver todo. Dice, ahí metes una cuestión de seguridad nacional, legislador estadounidense, sí. En otras materias son inteligentes, no se quieren meter en problemas con la opinión pública estadounidense. No quieren hablar que es una cuestión de seguridad nacional, ni es una cuestión de armamento, no es una cuestión de astronáutica, dicen otras materias. Y es como un cajón desastre. Todo lo que no esté en la ley, ahí lo metemos, ahí está. Pero lo importante, independientemente de la estructura de la ley, es que esté en una ley. Lo más cercano que tenemos los seres humanos al fenómeno extraterrestre es una ley, producto del raciocinio humano. A mí no me interesa que exista un Roswell, no me interesa que exista un Área 51, me interesa que haya una ley que reconozca que hay algo, me interesa que esto es producto de un órgano legislativo que fue promulgado por el Poder Ejecutivo y en caso de conflicto es resuelto por un órgano jurisdiccional que viene siendo siempre un tribunal. Pero es que finalmente si no sale eso tampoco va a haber una ley que prohíba que abduzcan a la gente porque es un secuestro al final del día. Hay desaparición de personas. O sea, hay experimentación con A personas. ver, les voy a poner un caso práctico. Yo como abogado litigante voy y hago una denuncia ante el Ministerio Público para que se haga una carpeta de investigación y digo que No agarran a doña los Juanita violadores la casa en las gorditas de chicharrón fue abducida por un ser extraterrestre con una nave. ¿Y usted cómo vio la nave? Pues yo vi que se elevó y todo. ¿Y cómo era la nave? Placas 222. Francamente, ¿ustedes creen que el Ministerio Público me va a levantar un acta? No levantan ¿saben nadie qué? los violadores Este hombre aquí. psiquiátrico, ese hombre está mal. No hay prueba contundente, yo lo tengo que demostrar. Yo como abogado tendría que demostrar la existencia, o con una fotografía, o un gen, o con testimoniales, que bajo una Con nave, todo bajo foto un hombre, te dirían que está y se todo llevó. claro. No, y el problema es que se llevó toda la mercancía. Las Por eso no te gorditas. invité los tacos. Se Ya llevó- se habían llevado a doña Juanita.
¿Cómo le demuestro yo al Ministerio Público? Hay miles de casos de personas, le llaman elegantemente abducción. Es un secuestro, eso significa, yo no sé, esa tendencia de ponerle nombres raros a las cosas tan simples. Es que yo soy un Skywatcher. Es que sí hay diferencia. ¿Qué es eso? ¿Qué es? Soy Skywatcher. Ah, eres un observador del cielo. Ah, sí, qué diferente, ¿verdad? Y hasta cuando dicen Skywatcher, hasta como que levantan la ceja, ¿verdad? Pero es A ver, un comentario, abogado. Es que sí hay diferencia entre secuestro y abducción. Secuestro lo hacen los seres humanos esperando obtener algo a cambio. Y abducción se entiende que fue sacado de este plano existencial. Esa es la diferencia entre secuestro y abducción. a ver, eso exactamente, vamos. El alcance o sentido, usted es licenciado en lenguas, tanto de secuestro como de dicción, es el rapto de una persona. Pero desde el punto de vista lingüístico, tiene usted razón, y a eso iba. Los planos del rapto, los planos físicos de uno y otro son diferentes, Claro. tanto por el autor de la comisión de ese acto, como por el lugar donde sufrió la víctima esa separación de ese lugar. Hicimos secuestro al caso del ser humano. Le llamamos abducción al caso de un ser de procedencia, no sabemos de dónde. Yo voy a dejar este tema con una invitación. Primero, felicitarlos porque posiblemente ahorita seamos el único foro en toda América, continente americano, que está hablando del tema. Yo me dedico a escribir algunos artículos de opinión, voy a hacer un artículo profeso. Ojalá en un futuro haya más oportunidades de hablar de este tema, porque todos los días hay algo. Ver el programa de Maussan los domingos a veces saca, bueno, sí, la mayoría saca cosas muy interesantes. De farmacia, ¿no? ¿Mandé? De farmacia. Ah, bueno, también, bueno. Entonces, saca cosas interesantes, hay que ver los programas con mucha objetividad. Cuando se hable de algún dato, de algún tratado, pues hay que ir a la fuente original, no hay que tomar las cosas a pie juntillas, porque luego la persona que hace los scripts, pues no es totalmente competente en muchos casos. Y les voy a hacer un comentario. Hace unas semanas saca Maussan una nota en YouTube que me parece muy interesante, yo se la recomiendo. Escúchenla con mucha calma. Dicen, el secretario, que era secretario de Defensa, ¿verdad?, de los Estados Unidos, ha decidido declararle la guerra a los ovnis. Y hacemos un blue beam. Y la Carta de la ONU dice que está prohibido dirimir controversias a través del uso de la fuerza. Entonces, a ellos sí les pego, pero no le puedo pegar de un estado a otro, ¿sí? Y hace una serie de aseveraciones muy interesantes desde el punto de vista del derecho internacional. Y yo escribí un artículo que tengo publicado, donde analizo los términos que emplea Jaime Maussan en ese programa. Usted emplea tales y tales y tales y tales y tales términos y tales conceptos. Desde el punto de vista del derecho internacional pasa esto. Yo se lo mandé, aquí tengo su teléfono, yo se lo mandé a su celular y lo tengo publicado. Nadie me objetó nada. Nadie dijo, está usted equivocado. Aquí bueno, yo cuando vi la declaración dije, caray, ¿y quién autorizó al presidente Trump o al secretario de Defensa a declarar un acto de guerra, un acto bélico
en nombre de la humanidad. ¿Quién lo autorizó? De mutuo propio no lo puede hacer. Ahora, puede ser un acto defensivo. Oye, tú una vez extraterrestre me aventaste un rayo y me destruiste un barco. Una guerra defensiva. Pero lo que está haciendo Trump no es una guerra defensiva. Provocativa. No, es una guerra preventiva. Antes de que tú me pegues, yo te pego. Que es la política actual de Estados Unidos. Porque hay una guerra, puede haber una guerra ofensiva, que es una guerra de conquista, puede haber una guerra defensiva, y ahora tenemos una guerra Preventiva. preventiva. Dígame, señor. Justo es como cuando estamos hablando del derecho penal del enemigo. Entonces aquí tiene muchas circunstancias, porque es cómo voy a estar yo juzgando a alguien o prejuzgando a alguien justamente en esa prevención criminal. Entonces, si estamos calificando a alguien, por ejemplo, en el sentido de cómo se ve, y estamos hablando que más de la media de la humanidad se ve de esa manera, y estaremos prejuzgando y estaremos colgando el dedo a la gente, de que al menos la mitad de la humanidad tiene tendencias criminales únicamente por cómo se ve. Fíjese qué tema tan interesante. Usted es abogada. Y lo dice por usted. Dice, así que dice derecho penal. ¿De qué? Del enemigo. Del enemigo. Dice Maussan, pues no hemos recibido ningún ataque, entonces ¿por qué los vas a atacar? Exacto. Yo no he visto un ataque de una nave que ataque un barco o un avión o algo. Yo no he visto una abducción. Nos quieran atacar, nos desbaratan. volvemos a lo mismo. Y aquí yo creo que el subtexto interesante, lo importante es que si ya dijo eso Trump, es que evidentemente ya lo está aceptando por todas las leyes de que existen, Claro. o de que no tienen conocimiento de que existen estos seres, Hay algo ahí. y no sabe cómo van a... Hace aproximadamente el vuelo de la ciudad de Toluca hacia Cancún, y voy por Volaris, y en la ventanilla se me apareció una esfera. ¿Dónde? ¿Cómo? Junto a la ventanilla por fuera iba una esfera. ¿Del avión? Sí, yo la vi. No pude tomarle fotos, pero era totalmente opaca, sin ningún remache. Y la vimos los pasajeros, y la chica que atiende ahí dijo, por favor, bajen las cortinillas. La vi muy clarita. ¿Y la a la misma bajaste? vez. ¿Mandé? ¿Y bajaste la cortinilla? No, hombre. No, yo todavía antes de bajarla, lo que hizo la esfera fue hacer esto. Se elevó. Ya no, fuera de la vista. Pero yo la vi. Pues yo no puedo decir que no. Aquí lo que... Además, Nachito, que creo Vamos que a- quería hacer una A pregunta. ver, dígame, por favor. No, simplemente es el punto de vista desde los documentos del 1947 de Majestic, donde ellos hacen una aclaración de cómo es cuando tú vas a tener una parte del contacto y la relación con ellos a nivel psicológico, que tiene que haber por lo menos una psicología de igual a igual en términos de hacer un contacto con ellos. Así con ese es. punto de referencia. ¿No? Entonces, Sí, claro. Sí, para los que quieran sí, buscar para... Majestic en Amazon, cómprenlo. Ahora bien, Es una opinión de Einstein y Schopenhauer. Ah, claro. Mire, este tipo de foros pues son útiles para divulgar estos temas. Los programas como Johanan Díaz y Lourdes Gómez, que se preparan, que convocan a la gente, que tienen invitados, que nos comparten sus experiencias, sus temas, aunque a veces me gustó mucho uno que hizo sobre la Virgen de Guadalupe, con muchos documentos y todo, pero nos hacen más falta más Johanan, más Lourdes Gómez, más Marciano Dovalina, más Jaime Maussan, más gente así de ese nivel, más Carlos Guzmán, personas como Alfonso Salazar, y no vividores del fenómeno extraterrestre, que hay puñados, hay decenas de ellos, que nada más están ocupando los medios de comunicación para quitarnos la atención y los medios. Esa gente hay que descartarla ya ni ver sus programas, son unos vividores, porque de cualquier tema que ven en alguna revista o periódico ya quieren hacer un congreso o un programa especial de televisión.
Pero es No. que mira, por ejemplo, está este señor Carlos del Cañitas. Ese señor habla que tiene la espada con la cual, de uno de los templarios, que tiene el libro original de las profecías de Nostradamus, Así es, que tiene no sé cuántas, y el señor no es más que un ignorante, que aprovechó un momento cuando salía con Hino Canal. Sí, he visto ese de, ya sé quién es la persona esa y, pues mire, Carlos Trejo. a veces hay que tomarlo como, Aquí están todos sus pues hasta como una broma, En serio. porque si realmente tuviera esos objetos, no las tendría en su casa, deben estar en un museo. Entonces, pues sí, son comentarios, yo no sé si son de Día de los Santos Inocentes, o son bromas, o son ocurrencias. Pero en cuanto empieza uno a escuchar al interlocutor, se da uno cuenta, ¿no? Aquí Roberto te hace una Desgraciadamente los medios pregunta. de comunicación le dan mucha difusión. Dígame. Roberto. Dice que en los Estados Unidos hay ya una legislación. Así es. Dice que en la ONU ya existe una legislación. Dos resoluciones Tratados. o una legislación. dos resoluciones de la Asamblea General y no sé si Suecia o Escocia hace un par de años retomó esas resoluciones para continuar con la investigación. Ok. ¿En dónde más hay legislación de este tipo? Muy bien, qué buena pregunta y le voy a dar contestación inmediatamente. Hay un proyecto de un diputado brasileño que solicitó que todos los pilotos de aviación, ¿verdad?, que vieran o tuvieran contacto con una nave extraterrestre, la reportaran inmediatamente. Los debates se hicieron a puerta cerrada. El diputado actualmente vive en Brasil. La ley no fue aceptada. 2. En 1954, en una comuna de París, empezaron a ver unas naves gigantescas en formas de puro. ¿De qué? De puro, sí, como habano, ¿verdad? Y bajaban a los viñedos de esa zona de Francia. Y se quejaron de que afectaban los viñedos. Y el titular del gobierno comarcal, es una comarca, emitió un decreto ley, donde se prohibía expresamente a esas naves en forma de puro descender sobre esos viñedos y a los tripulantes atraparlos. Ese es otro ejemplo. Pero existe como ley, o sea, sí existe. Sí existe. ¿En qué año? Y en Brasil hay digamos, un presidente municipal que destinó del territorio de la comarca 5 hectáreas bien delimitadas con el fin específico que ahí sirviera para que bajaran los ovnis. Y están en leyes, y están en acuerdos de cabildo, en autoridades, están grabadas, están firmadas. Claro, si hay legislación. Y bueno, Poca, pero existe. claro, las 40 proyectos que presentó su servidor en la Cámara, los 45 que presentó Dovalina. Yo presenté 45 más enfocados a la educación y a esta Así parte. es. Los 2 tratados internacionales que presenté. ¿Qué se puede hacer para fomentar este tipo de leyes, este tipo de... Que te vuelvas diputada y nos aceptes. No, mire, es muy fácil. Café Guap como grupo, se hace un escrito, se ponen los nombres, las firmas y se presentan a las comisiones. Aquí, ¿qué comisiones podría ser? La Comisión de Tecnología. Claro. Señor diputado, presidente de la Comisión de Tecnología, venimos a hacerte esta propuesta. Vámonos, llegamos con el Jules. Y tratar de participar en programas de televisión, Se ha ruido de de publicar en radio. periódicos. En periódicos hemos publicado un poquito sobre eso. Sí. Y se ha hecho medio ruido, pero
necesitamos todavía más fuerza. O periódicos con más visibilidad, y medios con más visibilidad todavía. Marciano Dovalina tiene la facilidad de, todos los días se le está ocurriendo un proyecto, ¿sí? Sí, cierto. Y tiene la facilidad de hacer buenas relaciones con personas de amplio pensamiento, proactivas, ¿verdad? Es lo que noto. Y se allega de esas personas para sacar estos proyectos. Yo usualmente procuro poco asistir a este tipo de eventos, pero son muy satisfactorios porque veo la expresión de sus rostros. Y por último les comento que una universidad del Estado de México, el centro universitario, el centro de la Universidad de Ixtlahuaca, que está al norte del Estado de México, me aceptó la invitación de una conferencia sobre derecho interplanetario. Alumnos de derecho, la expresión en sus rostros me llenó de gran satisfacción porque estaban asombrados de lo que estaban escuchando. Luego salen los alumnos de derecho, dicen, oiga maestro, ¿y usted ejerzo? ¿Sobre qué escribo? ¿Sobre qué escribo, maestro? Sobre una causal de divorcio, ya deja eso. Divorcio alienígena. A ver, ¿por qué no escribes algo sobre derecho interplanetario? Primero, el problema del idioma, que casi todo está en inglés. Hay en francés, alemán también, en belga, en portugués. Yo he tenido que traducir los textos. El problema del idioma, la aplicación, el análisis. Un buen análisis, yo puedo asegurar que ahorita ya el derecho interplanetario ya tiene autonomía, porque ya hay leyes constitucionales interplanetarias. Ahí están las facultades del presidente de los Estados Unidos para emitir tratados. Hay leyes administrativas en materia de derecho interplanetario. Ahí están las disposiciones que regulan las facultades y atribuciones de la NASA, que es una entidad administrativa del gobierno de Estados Unidos. Leyes penales todavía no. No, de hecho, si me permite un comentario, yo hablo 8 idiomas y en este caso, justamente para prepararme para este evento, estuve investigando al respecto. Y hasta cierto punto es triste cómo es posible que en español, y principalmente dentro de nuestro derecho mexicano, no tengamos este tipo de aforos y que tampoco tengamos mucha cultura al respecto. Entonces, cuando yo estoy platicando con diferentes colegas y les dije, oye, hay este foro, ¿por qué no ir, etcétera? Bien dijo usted, la mayoría así como que te dan el avión, sí, te dan claro, tiempo, etcétera, cuando es algo súper interesante. En cambio, en los otros idiomas sí encontré mucho material. Hay mucho en inglés, en francés, en alemán, en portugués, efectivamente. Pues es en italiano incluso hay, y no hay en español. Al menos no de contexto histórico. Quiero decirles que el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM se creó en los años 40, que era el Instituto de Derecho Comparado. En 1967 se convierte en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Pues en 80 años de existencia, tristemente solamente hay un documento que ellos no conocen y que yo tengo. Saquen el estudio, la felicito. Dice, voy a ir al foro, pero antes me preparo. ¿Y sabe qué pasa? Tenemos 70 años de atraso en el tema. 70 años de atraso. Miren, decimos que en México no sé cuántos miles de abogados hay, pero miren algo su servidor. Creo que somos dos juristas que interactuamos, el autor del libro, su servidor, y nos hacemos críticas y doctrina. Pero está Marciano, que no es abogado, estudió criminalística y se suma a nuestra nueva. Súmese aquí a nosotros. Sí, por supuesto. ¿Cómo se llama usted? Mi nombre es Jacqueline Torres. De hecho, Bueno, bienvenida. Muchas gracias. Soy lingüista, también soy perito en criminalística y me especialicé en lengua. Pues hay que hacer ya algo, porque mire, estamos esperanzados al que el otro haga.
Bueno, porque en un futuro podemos hacer un foro, no sé, en el siglo XXI del Seguro Social, aquí mismo lo podemos hacer foros temáticos semestrales, bimestrales aquí en este foro, invitar a las escuelas de Derecho de la Ciudad de México, públicas y privadas, invitar a una penalista. ¿Usted se imagina que se pudiera legislar sobre la abducción? Ay, sería increíble, pero sí, ¿cómo se puede hacer eso? A nivel humano. A ver, dígame. Otra pregunta. Si yo voy y pongo mi bandera, ¿la luna es mía? No, porque De la humanidad. el Tratado Internacional de 1917 dice que 67 dice que todos los cuerpos celestes pertenecen a la humanidad. ¿Y si la respetarán o no? ¿Andé? Así como ven. Bueno, mire, es un tema muy debatible entre el acatamiento al derecho, la observación al derecho efectivo, el acatamiento efectivo al derecho, y otra cosa es la disposición. Pues amigo, se nos acaba el tiempo. Muy bien. Pues, Sí, tengo que retirar. perfecto. Muy bien. Antes de que te retires, Pero aquí estoy afuera. un aplauso. No, espérate, antes de que- Muchas gracias a todos por venir. Gracias al Foro Kids, que no sé si llaman por aquí. Gracias. Y bueno, los invito a pasar aquí a la cafetería, a seguir la tertulia, a seguir conviviendo. Otras preguntas que tengan más privadas, que les haya dado pena preguntar, porque mucha gente como que no pregunta aquí, pero ya cuando terminamos se le abalanzan para hacerles todas las preguntas que no quisieron hacer públicamente. Y pues gracias a todos por venir. Les agradezco mucho y para sus venimos a compartir algo de lo que Espérense hacemos. tantito porque falta algo muy importante. A ver, así. La fotografía. Pasa de Roberto, además de la foto de grupo. Estamos empezando una segunda etapa del Coffee Wap que la empezamos la semana pasada. Ahora, afortunadamente, tenemos ya un respaldo muy importante para dar cierta certificación a las personas que vienen a compartirnos su experiencia. Les vamos a dar un reconocimiento avalado por el Heraldo, el Instituto Azteca de Conocimiento y la Universidad Intelimundo. Pues ponte de pie, amigo. Te van a hacer Lord. Ay, está con foto y todo. Entonces es Coffee Wap, GEMTEP, reconocimiento oficial a la investigación y contribución al fenómeno WAP, al licenciado Horacio Campos, por su destacada labor, rigor intelectual y contribución constante al estudio, análisis, divulgación y comprensión del fenómeno WAP, así como por su participación recurrente en los encuentros Coffee Wap. El conocimiento avanza cuando se investiga sin prejuicio y se observa con responsabilidad. Firma un servidor, Marciano Duvalina, nuestro querido amigo Roberto Arbizo, director de GEMTEC. Y bueno, aquí nos respalda Intelimundo, la Universidad Azteca, el Heraldo, y con mucho gusto para ti. También te trajimos la versión para los primeros. Ah, muchas gracias. Doble. No, qué bárbaro. Muchas gracias a ti. Ya sabes que para mí es un placer apoyar. Entonces, Sí, para que te lo lleves. me lo llevo, claro que sí. Lo vamos a enmarcar inmediatamente mañana. Bueno, como bien saben, este es nuestro primer evento en el nuevo espacio. Vamos a seguir promoviendo a las personas que llevan mucho tiempo apoyando todo este fenómeno. Y pues creo que es obligación de hacer ese reconocimiento, aunque sea muy pequeño por parte de nosotros, pero pues vamos a seguir con este esfuerzo. ¿Sí? Bienvenidos a este nuevo lugar y pues por aquí vamos a estar. Y nada más, bueno, también para ser como correspondientes con el lugar, que nos están prestando el lugar para hacer este tipo de conferencias, pues aquí tenemos una cafetería, también por quien guste consumir. Hay palomitas, dulces, cenas, refresco, de todo un poco. Y bueno, podemos pasar del otro lado para seguir conviviendo. Muchísimas gracias y nos vemos por allá para la foto. Gracias, Roberto. El chiste es que sea útil, ¿no?